Al Señor le ha placido que un día como hoy sea una de nuestras hijas, aleluya, la que Dios utilice para traernos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Mientras leíamos o escuchábamos la semblanza de nuestra hermana Librada, como cariñosamente la conocemos, nuestra hermana Tatita, aleluya, podemos ver que el Dios que ha prometido levantar y obrar, lo ha sabido hacer. Con hijos, óigame que los que sembraron, muchos de ellos no están aquí. Sembraron y no saben cuánto sembraron, pero sembraron bien. Y hoy nos toca sembrar a nosotros. Así que sembremos, que nos muramos diciendo, sigo sembrando, siempre sembrando. Es para mí de gozo dejarles de ustedes a nuestra hermana Librada López de Trinidad en el poderoso mensaje que Dios tiene para usted y para mí. Escuche lo que Dios tiene para nosotros. Esté atento a lo que Dios quiere hablar. Olvídese de lo que está a su lado y preste el oído a la voz de Dios. Para mí es de gozo. Nuestra hermana Librada con nosotros. Que use con poder. Amén. Aleluya y unción. Gloria al Señor. Así, aprovechando que estamos puestos en pie, vamos a considerar la palabra del Señor. Dios les bendiga en esta hora. Gloria al Señor, a la iglesia que está preciosa y que siempre ha sido preciosa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a considerar el texto tema de esta campaña, el Salmo 127, versículo 1. Gloria al Señor. Te adoramos. Gloria al Señor. El Salmo 127, versículo 1, lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Le pido a mi pastor que sea él el que me lleve en oración. Cierre sus ojos conmigo y oremos al Señor. Amado Dios y Padre celestial, Dios eterno, para ti no hay nada imposible, Dios mío. Señor, cada uno de nosotros tenemos necesidades, oh Dios del cielo, de diferentes índoles, oh Dios del cielo. Pero tú nos has permitido llegar a tu casa para ser edificados con tu palabra. Y Señor, has permitido que en el día de hoy, Señor santo y bueno, uno de tus hijos, oh Dios del cielo, sea, Señor santo, el responsable de darnos la palabra que tú has dejado para nosotros. Yo te pido, Dios mío, que tu palabra llegue a cada uno de nosotros con el poder, con la autoridad, con la unción de tu Espíritu, Señor Santo, y nos ministres. Usa a tu hija, Dios mío, Señor Santo, para que ella deposite en nosotros, a través de su expresión, Dios eterno, la palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, nos podemos sentar. Quiero agradecer la oportunidad, primeramente a Dios, al Dios que dirige a nuestros pastores, a la pastora Alma y superintendente de Escuela Bíblica por esta oportunidad. Como decía la semblanza, yo creo que yo vengo asistiendo a esta iglesia desde que tengo como 3 años, 3 a 4 años, no más de ahí. Y de miembro llevo, para que me saquen la edad, como 30. Miembro en plena comunión, pero ya en los niños yo participaba. Y quiero decirles que esta sí es mi iglesia, que siempre ha sido mi iglesia, que seguirá siendo mi iglesia, ¿verdad? Porque hay personas que algunas veces el Señor lo saca, no es mi caso, pero si el Señor, ¿verdad?, que lo saca a otras iglesias a trabajar y qué sé yo ni qué, pero siguen teniendo como una iglesia que es donde se formó. No es mi caso porque yo, ¿verdad?, siempre le he dicho al Señor que me deje aquí, que siempre me deje aquí porque esta es la iglesia que me gusta, porque esta es la iglesia en que me siento bien y porque ustedes son mi familia. Esto para mí hoy es como un cumpleaños fuera de fecha, porque me ha hecho un homenaje. Jamás he hecho muchas semblanzas en mi vida y jamás había escuchado una mía.
Y lo único que me falta aquí pues son algunos de mis seres queridos consanguíneos, como mi mamá, mi hermana, algunos de mis sobrinos, para completar todos los seres queridos míos. Porque cuando tengo, ¿verdad?, mis tías que no vienen a esta iglesia, mi tía Titi, pero que en realidad pues cuando ustedes están pues yo los completo a todos y ustedes son mi familia. Me han preguntado si me siento nerviosa y pues créanme que yo en mi casa y en todos lugares me he dicho, pero ¿por qué me voy a poner nerviosa si es mi familia, si es mi iglesia, ellos me han visto toda mi vida, ¿por qué me tengo que poner nerviosa, verdad? Y esa es la terapia que me he seguido dando y créanme, hermanos, que como quiera no me ha funcionado. Así que vamos entonces a el tema del día. Hay muchas cosas que uno quiere decir y algunas veces pues como le sorprenden las emociones no las he anotado, pero sí quiero antes de comenzar el mensaje decirles a mis pastores, al pastor Perales y a la pastora Alma, que a pesar de que he llevado muchos años en esta iglesia y han pasado por mi vida muchos pastores que han impactado mi vida, ¿verdad?, porque me han enseñado, unos me bautizaron, otros pues, ¿verdad?, me fueron llevando por el camino. Parte de mi vida espiritual y de mi gran crecimiento espiritual ha sido bajo el pastorado de ellos dos. Tengo que decirlo así. Y aunque, ¿verdad?, no estoy menospreciando el trabajo bonito y grande que han hecho todos los pastores que han pasado por aquí, porque todos los que han pasado por aquí, el Señor ha permitido que hayan estado aquí, pero tengo que reconocer que la labor de mi mayor crecimiento espiritual pues ha sido bajo el pastorado de ellos dos, y a quien yo les atribuyo que ellos son mis padres espirituales. Pues entonces, ya dejando las emociones, vamos al título del mensaje, que es el diseño de Dios para la construcción familiar, basado en el Salmo 127, versículo 1. Y pues quiero decirles que yo he tenido la oportunidad de construir mi casa donde yo vivo. Si hay alguno que todavía no ha llegado, pues en otra ocasión les invito. Pero yo entiendo que casi todos han llegado a mi casa. Y pues cuando Eric y yo nos casamos, vivíamos en un apartamento en los bajos de la casa de mi mamá, con miras a eventualmente nosotros hacer nuestra casa o comprar nuestra casa. Estuvimos allí aproximadamente como un año y tengo y guardo en mi casa la carta que me mandó mi esposo, un papelito chiquito así de escuela. Cuando él empezó a trabajar, nosotros llevábamos casados meses. Empezó a trabajar como maestro, porque él trabajaba en otra compañía, y empezó a trabajar como maestro. Y con la bendición, que no la han tenido muchos maestros en este país, y yo siempre he dicho que Dios a nosotros nos ha bendecido en gran manera. Al mes de él estar trabajando, le llegó un probatorio que es básicamente la permanencia del trabajo. Cuando yo llegué a la escuela, habían allí maestros, a mí me llegó al año siguiente, a Eric, a otros maestros se tardan 12 años y como estamos hoy en el gobierno, pues los que empiezan nuevos les quiero decir que no van a tener permanencia. Pero en el caso de Eric, pues al mes le bajó el probatorio, la jefa fue y se lo dijo a él. Él estaba en el primer piso dando clases, yo estaba en un segundo piso y me mandó una cartita con un niño y la cartita decía, ¿cuándo comenzamos a construir nuestra casa? Ya tengo mi probatorio. Y entonces ahí yo me sentí bien emocionada y esa carta yo la conservo, ¿verdad? Porque es muy, muy emocionante. Y comenzamos con los planes de nuestra casa porque yo estoy segura que toda persona cuando llega a la edad de la adultez y aún los mismos jóvenes quieren tener su independencia y lo primero que dicen cuando quieren tener su independencia es que quiero vivir en mi propia casa, aunque sea alquilada, pero yo quiero mi propia casa, mi propio apartamento, con mis propias decoraciones y todo eso. Pues nosotros nos dimos a la tarea de comenzar a buscar opciones para casas, si comprábamos o qué hacíamos, y miramos varios proyectos, pero terminamos decidiéndonos por hacer nuestra propia casa, por construirla.
Cuando tomamos esa determinación, pues yo tenía dos opciones. O la construía Eric, o entre los dos contratábamos a alguien para que la construyera y decidimos contratar a alguien para que la construyera. Porque Eric estaba empezando de maestro, no porque no pudiera, ¿verdad, Eric? Era que estabas empezando de maestro. Así que comenzamos porque lo hicimos así, porque empezamos a hacer una lista y empezamos a ver los beneficios que habían en construir una casa. Y hoy en día quiero compartir algunos de esos beneficios con ustedes de lo que es construir una casa. Y pues cuando uno construye, pues lógicamente lo puedes hacer a tu gusto y con tus especificaciones. Puedes asignar los espacios según tus necesidades y deseos. Puedes decir cuántos cuartos quieres, cuántos baños quieres y si tienes el presupuesto para ello, ¿verdad? Puedes saber la calidad de los materiales. Si van a una ferretería por ahí, pues podemos saber que los materiales son de excelente calidad. Escoges las losas, escoges los gabinetes, los colores que quieres que lleven tus baños, escoges las ventanas, puedes escoger hasta la cantidad de receptáculos que tú vas a poner en cada una de las paredes. Puedes ajustar tu presupuesto y además de eso puedes ver cada una de las etapas cómo se va construyendo y sabiendo si esas etapas están bien hechas y lo más importante, puedes ver cómo se fundaron los cimientos de tu casa y si esa casa tiene unos buenos fundamentos y así puedes estar confiado de que todo lo demás que se levante, después que un fundamento esté bien hecho, que todo lo demás que se levante va a estar bien. Así que además de estos beneficios, cuando nosotros evaluamos esto, nosotros tenemos también que pensar que, por lo contrario a los que van a comprar una casa, pues una de las cosas que no son tan beneficiosas es que una casa, cuando tú la compras, pues más rápido el proceso. Puedes empezar, ¿verdad? Te mudas más rápido y todo es como más ligerito. Pero en el caso de una construcción, uno de los que no son tan beneficiosos para aquellos que somos impacientes es que es un proceso que lleva diferentes etapas y que puede tardar un poco más de lo que nosotros hemos provisto. Y ahí, pues, esas son una de las cositas que uno, pues, pero nosotros hoy vamos a hablar de cómo construir nuestra familia. Y tenemos que entender que cuando nosotros construimos, no construimos de un día para otro. O sea, que una casa nosotros no la levantamos de un día para otro. El proceso de construcción lleva reajuste, lleva planificación y lleva unas etapas. Ahora, ¿por qué nosotros nos esmeramos cuando vamos a construir una casa? O los que van a comprar, ¿por qué no la compran la primera que ven o de primera intención dijeron esa es y no vamos a seguir mirando? ¿Por qué? Pues miren, la respuesta es muy sencilla. Nosotros nos esmeramos cuando vamos a comprar o a hacer una casa porque nosotros lo hacemos pensando en que esa casa será nuestra habitación para el resto de nuestras vidas. Muy pocas personas y muy raras son las personas que compran una casa para al otro día venderla o salir de ella dentro de un mes. Nosotros, lo más común y corriente es que las casas nosotros las hacemos para poder habitarlas por el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar todo esto al diseño de Dios para nuestras familias? Pues nuestra familia es nuestra casa. Cuando vamos a construir para edificar una familia fuerte, debemos tomar varios elementos. Y el primero que vamos a discutir de estos varios elementos es el fundamento. El fundamento son los cimientos de la casa. El fundamento es una estructura que no se ve, pero sin él una casa no puede permanecer. Si lo quitan o no lo hacen, la estructura se derrumba. El fundamento siempre está y no se cambia. Podrás remodelar cualquier parte de tu casa, pero el fundamento no se remodela. Hay algunas casas que necesitan reforzar su fundamento, pero este no es el caso de las familias cristianas. ¿Por qué? Porque el fundamento de las familias cristianas es Dios.
es importante, es indelegable que nosotros le hagamos conocer a nuestra familia quién es Dios, quién es nuestro fundamento, quién es nuestra base. El fundamento es el que aguanta todo el peso de la estructura. En otras palabras, el fundamento carga la casa, lleva el peso encima. Es la parte más, pero más fuerte de la casa. Y así mismo es nuestro Dios. Dios es el más fuerte. La Biblia dice que Él es la roca inamovible y va más allá. En Mateo 7:25 dice que el que edifica su casa sobre las rocas, desciende la lluvia, vienen los ríos, y no cualquier río ni cualquier quebrada, ríos caudalosos, y soplan los vientos y golpean la casa, pero esta no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre las rocas. Por eso es que cuando una familia, cuando mi familia o cuando la familia de usted necesita fortaleza en momentos difíciles, va a la roca, a su fundamento, y esta no se cae porque está sobre la roca. La Biblia va más allá, dice en Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El Salmo 62:6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En una casa, lo más fuerte no son las paredes de cemento armado. Ustedes han escuchado a personas que dicen, voy a construir y lo voy a hacer todo de cemento armado. Pues mire, quiero decirle que en una casa, lo más fuerte no es la pared de cemento armado, no es el techo, y mucho menos el que hizo la casa cargando los bloques, levantando la estructura. La fortaleza de una casa espiritual se fundamenta en Dios. Él es el Todopoderoso. Tenemos que llevar a los miembros de nuestra familia a conocer la fuente de ese poder. Tenemos que enseñarles cómo la Biblia nos revela a Dios. ¿Cómo la Biblia nos revela a Dios? Pues le quiero dar ahora, permítanme mostrarles algunos ejemplos. Si nos vamos al libro de Génesis, vemos que en el principio a Dios se le conoce como un Dios creador. Así se le llama a nuestro Dios Elohim, el comienzo de todo. Dios creó, Él es el poderoso creador. En el caso de Jacob, llegó a considerar a Dios como Jehová Raá, que significa Jehová mi pastor. Podemos encontrar en Génesis capítulo 48, verso 15, que el mismo Jacob le dijo a su familia que Jehová lo pastoreó toda la vida. Jacob nunca fue la mejor oveja, pero Dios nunca lo olvidó. Le dio alimento en hambruna, le dio perdón en los fracasos y fe en sus años finales. Si hoy en día nos pudiéramos encontrar a Jacob y pedirles a él que nos describiera con una frase o con una palabra a Dios, posiblemente, según su experiencia, él nos diría, Jehová Raá, Jehová es mi pastor. Y así como él fue el pastor de Jacob, también es el pastor mío y es el pastor suyo. Jehová es nuestro pastor. Posiblemente, al igual que Jacob, también tú creas, y yo muchas veces también puedo creer, que nuestras acciones no son las mejores. Pero para nosotros también hay esperanza, porque Dios no nos olvida. Quizás los problemas financieros han azotado tu casa, pero hay sustento para nuestra familia y para la de usted también. El Señor aumenta tu fe y olvida tu fracaso. Jehová es tu pastor. Él es Jehová Raá y Él es mi pastor. Otra persona que también tenía otro nombre para Dios lo fue Abraham. Abraham llamó a Dios como su Jehová Jireh, Jehová proveerá o el Dios que provee. Es irónico que Abraham llamara a Dios proveedor cuando él lo tenía todo. Él no era una persona que necesitara. La vida donde él vivía en Ur era muy buena, pero en Canaán era mejor. Así que Abraham partió con su familia hacia Canaán. Y cuando su familia le preguntó, ¿dónde viviremos? Abraham respondió, Jehová proveerá. Cuando se vieron metidos en un escándalo en Egipto y la gente le preguntaba, ¿cómo saldremos de esto? Abraham les aseguraba, Jehová proveerá, y así fue.
No solamente les aseguró que Jehová iba a proveer, sino que el Señor les iba proveyendo. Cuando Abraham subió a la montaña para ofrecer a su hijo en sacrificio, y este niño le pregunta, ¿dónde está el cordero? Él contestó, Dios se encargará de proveer un cordero para el holocausto. Estas palabras no pudieron haber salido muy fácil de la boca de un padre que tenía un hijo tan esperado. Pero él confiaba y había experimentado anteriormente la provisión de Dios. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo y Dios lo continúa haciendo. Dios le proveyó cordero para el sacrificio. Dios le proveyó tierra y descendencia. Dios provee, Dios proveerá. ¿Cuántos creen que Dios proveerá? Yo lo creo. Dios proveerá para mí, para mi familia, para los míos, y Dios proveerá para los suyos y para toda su descendencia. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios, el mío y el suyo también, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. A tu casa y a tu familia nada les faltará. Tenemos que afirmar con confianza que Jehová suplirá, que Él proveerá. Él es el Dios que provee. También hay un hombre llamado Gedeón, quien fue llamado por Dios para guiar al pueblo en una misión muy difícil, que era vencer a los madianitas, enemigos de Israel. En ese momento tan tenso, porque nadie se siente cómodo cuando le dicen que vas a ir a una batalla, Gedeón sintió la paz de Dios. Dios lo llenó de paz para poder resistir y obtener la victoria. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar como Gedeón, que nos encontramos en momentos de tensiones, con muchas situaciones encima que nos hacen sentir que somos como un elástico a punto de partirse, pero no, y que no damos más. Pues nosotros, una familia que cree en el Señor, que tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos que saber que tenemos buenas noticias. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que conoce y sabe la carga que nosotros llevamos. Y Él sabe que la carga que nosotros llevamos, muchas veces, hermanos, no la podemos llevar. Humanamente no la podemos llevar, pero Él nos da de su espíritu y nos da paz. Él nos da paz en medio de la tormenta, y entonces así nosotros podremos llevar las cargas. Así como Gedeón obtuvo la victoria, pero fíjense que él obtuvo la victoria y al final de esa victoria, él edificó un altar a Dios. Pero ese altar no llevó nombre ni de guerrero victorioso, ni de yo tuve la victoria. Él llamó ese altar Jehová Shalom. Jehová es paz. ¿Y por qué usted cree que él lo hizo? Yo puedo asumir y puedo pensar que él experimentó algo sobrenatural en medio de esa batalla, algo que marcó toda su vida. Porque cuando salimos de una batalla, lo menos que pensamos es que en medio de ese proceso nosotros vamos a tener paz. Pero él sintió paz, y esa paz nosotros también la podemos disfrutar. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué preciosa es la palabra del Señor, y yo la creo. En medio de una batalla, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, Jehová Shalom, Jehová es paz. Haga la paz del Señor para usted. Pídale al Señor en estos momentos, si usted siente que está perturbado, que está turbado, que está con ansiedad, que el Señor sea su paz, que sea Jehová Shalom. Es lo que necesitamos tanto hoy en día, pues nosotros la tenemos. Nuestro Dios es el Dios de paz. Así que vamos a reclamar esa paz, vamos a levantar y vamos a edificar un altar donde digamos Jehová Shalom. Jehová es paz. No podemos olvidar una historia bíblica en el libro de Éxodos, capítulo 17, versos 8 al 16. Esta historia nos la enseñan desde la escuela bíblica, y es que unos soldados estaban en batalla. Y cuando los soldados estaban en batalla, ya no estaban no eran las guerras como son hoy en día, que son tan sofisticadas. Pues ellos entraban cuerpo a cuerpo en esas batallas, y para que no se les perdieran sus soldados, ellos llevaban un estandarte, un lugar alto,
donde ellos, ¿verdad?, los ponían, y ese lugar alto les servía a ellos de dirección para que sus soldados, si se sentían desorientados o se sentían solos, se orientaran buscando ese estandarte. Así que si uno de los combatientes se hallaba solo, el estandarte en lo alto era la señal de un lugar seguro. El pueblo de Israel estaba en una batalla contra los amalecitas. Moisés, su líder, subió al monte y oraba mientras el pueblo estaba en la batalla. Ahora, mientras Moisés mantenía sus manos en alto, los israelitas prevalecían. Y todos conocemos el resto de la historia. Los israelitas ganaron y Moisés edificó un altar. Y sobre ese altar colocó una piedra en la que estaba inscrito Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Cuando tú o yo estemos, o alguien de los nuestros, esté confundido en cuanto al futuro o alguna decisión, o nos sentamos perdidos, nosotros debemos de mirar al lugar alto, al lugar seguro. Nosotros y nuestra familia tenemos que saber que mirando a lo alto hay un lugar seguro. Hay que mirar a Dios. En estos tiempos tan confusos, en estos tiempos que están que se arrecia tantas batallas, en donde las personas están tan agresivas y están tan violentas, nosotros tenemos que mirar arriba. Como único vamos a salir a flote es que vamos a mirar arriba. Nosotros podemos librar las batallas mirando arriba. ¿Por qué? Porque Jehová Nisi. Él es mi estandarte. Estos son algunos de los nombres con los cuales podemos conocer a Dios. Hay otros más y los nombres que lo describen a Él. Ahora, ¿qué yo he querido traerte con esto? Pues que Dios, como fundamento de nuestra casa, y cuando hablo de casa me refiero a nuestra familia, podrán venir vientos contrarios de confusión y tendremos confianza. Podrá llegar escasez y tendremos provisión. En Él hallaremos perdón, respuesta, descanso y paz. Él es Dios. Él es nuestro creador. Él es nuestro fundamento. ¿Podremos nosotros estar conscientes de todo lo que provoca un buen fundamento? ¿Valdrá la pena cimentar nuestras familias en Dios? ¿Hemos creado conciencia en los nuestros sobre quién es nuestro Dios? Y si no lo hemos hecho, todavía estamos a tiempo. Nosotros tenemos que volver a nuestro fundamento, y nuestro fundamento es Dios. Después de un buen fundamento y un fundamento bien hecho, entonces podremos montar las demás partes de la casa. Y permíteme hablarles de dos más de ellas. Quiero hablarles de una de las partes de la casa que es más visitada y más concurrida, donde gran parte del tiempo se transcurre, por lo menos en mi casa, yo creo que en la mayoría de las de ustedes, en la cocina. Es el lugar más visitado. Es el lugar de convivencia y también de duro trabajo. Gracias a la estufa y al horno, este lugar se convierte en el más caliente. Aunque tenemos neveras y freezer, ellos no se quedan abiertos, ellos no nos enfrían. Así que la cocina es uno de los lugares más calientes de la casa. Nuestra familia necesita entrar en calor espiritual, y esto se logra con la oración. En la cocina tenemos el horno. Hoy en día los hornos son más sofisticados, algunos son de gas, otros son eléctricos, pero en la antigüedad ya existían los hornos y estos eran más ordinarios, más rústicos, y a estos son los que me quiero referir. ¿Por qué? Porque el horno tiene que ver con toda la casa, y nuestras oraciones también. Tus oraciones y las mías son el combustible de ese horno. Tu intercesión es el carbón que se echa al fuego, y tus ruegos son los que encienden la llama. El horno es poderoso y todo lo que necesita es de tu oración. En la administración celestial, las oraciones de los santos son un bien apreciado. Y quiero presentarles un ejemplo bíblico de esto que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Y ese no lo vamos a leer, pero me gustaría que después en su casa lo consideraran porque tiene una enseñanza muy preciosa. Algunas veces nosotros vemos el Apocalipsis con un terror, pero no, hermano. Estos versos bíblicos traen una enseñanza muy hermosa. Y nos presenta el siguiente panorama.
en esos versos dice que el aire está lleno de sonidos, terremotos, trompetas, proclamaciones y declaraciones. Desde la primera voz del ángel hay una actividad constante y sonidos que no terminan hasta que hubo un silencio en el cielo durante una media hora. Eso lo dice el versículo 1. ¿Por qué hacen referencia a los minutos de silencio? A ninguna otra cosa van a encontrar que le toman el tiempo en ese pasaje. No se nos dice la duración de la adoración, ni de los cantos, ni de los cánticos, pero el silencio duró media hora. Esto fue un ejemplo así como cuando una orquesta está tocando y de momento el director de la orquesta levanta la mano o levanta el palito que se llama batuta y hace una señal de silencio. Así mismo pasó en ese momento. Todos guardaron silencio y se abrió el séptimo sello. Como los primeros 6 sellos que se mencionan en este pasaje revelaban la forma en que Dios actúa, y el séptimo sello revela la forma como Dios escucha. Y aquí es que viene lo bonito de esta enseñanza. Fíjense en lo que ocurre después que se abre el séptimo sello. Hubo silencio por un espacio de media hora. Yo no sé si ustedes han estado en algunos sitios cuando le piden a las personas que guarden un minuto de silencio por alguna persona que ha muerto. No sé si ustedes se han sentido que se sienten como desesperados cuando el minuto no pasa. Pues imagínense que guardaron media hora de silencio. Cesó toda canción. Todo ser de la ciudad guardó silencio. El sonido se detuvo y el silencio cayó como una cortina en aquel lugar. ¿Y por qué? Porque el Cordero levantó la mano en señal del silencio. Todo fue porque había alguien orando. El cielo se detuvo para escuchar la oración de alguien. Y tal vez esa oración era la oración de una madre por un hijo, o de un pastor por los miembros de su iglesia, o la de un doctor por un enfermo, o la de un consejero por una persona confundida. ¿Pueden darse cuenta de cuál es el poder y lo importante que es la oración? Alguien sube hasta el horno con una carga y ora, y el cielo se detiene a escuchar la oración. A Dios le gusta que le alabemos, a Dios le gusta que le adoremos, pero Él guarda silencio cuando hablamos con Él. Los oídos de Dios están atentos a tu clamor y al mío. El diseño de nuestra casa, de nuestra familia, tiene que haber un espacio de oración. Si Dios le da importancia y escucha, y todo el mundo tiene que hacer silencio cuando Él va a escuchar nuestra oración, ¿cuánta más importancia le vamos a dar nosotros, que somos los que hablamos con Él? Así que recuerden siempre que debemos en nuestra casa sacar un espacio de oración, que es imprescindible. Ahora pasemos a la construcción de otra estructura que es muy importante. Y vamos para el techo. El techo es una parte esencial de la casa. Inclusive hay algunas personas que cuando las personas no tienen nada y viven en la calle o no tienen mucho dinero, algunas veces no sé si han escuchado este dicho que dicen: ay bendito, si es que no tiene ni un techo donde vivir, ¿verdad? Pues el techo es una parte muy importante de la casa. Una casa sin techo no se considera casa. Esta es la parte responsable de la protección interior, pero también puede ser la parte responsable de la destrucción total de la casa si éste se derrumba o se cae, ya sea causado por un desastre natural o por un vicio de construcción. Sin un techo, la estructura es inservible. Con todo y lo importante que es el techo, no es lo más que se observa en una casa. Es más, muchas veces las personas aprecian más una lámpara que el techo que aguanta la lámpara. Aún el techo siendo más costoso en términos de dinero y por el cual se invirtieron horas y días de trabajo poniendo vigas, varillas, clavos, cemento y todo lo demás que conlleva el techo. El techo nos da protección. Nuestra casa espiritual, nuestra familia, también tiene un techo. Y nosotros no tenemos cualquier techo.
Nosotros estamos cubiertos y estamos cobijados por la gracia de Dios. Gloria al Señor por esa gracia preciosa que Él nos otorga. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Pues miren, en el banco muchas veces cuando tú debes algo te dan un periodo de gracia para hacer el pago. Algunas veces hay una actriz muy famosa y decimos que esa actriz está llena de gracia. Un político que cae o es de mala muerte o algo así, decimos que cayó en desgracia. Los predicadores hablan de la gracia, los himnos proclaman lo que es gracia, pero realmente nosotros sabemos lo que es la gracia. Cuando a ti se te acercan muchas veces y te dicen, ¿tú sabes lo que es la gracia? Pues claro que sí, si llevo toda la vida en el Evangelio. Ahora, ¿conocemos nosotros al Dios de toda gracia? ¿Nos identificamos nosotros con el Dios de toda gracia? Y lo más importante, hemos sido cambiados por la gracia, alentados, fortalecidos, impactados por la gracia. La gracia de Dios tiene consigo algo que nos empapa, viene tras nosotros y nos conecta con Dios. La gracia es la voz que nos incita a hacer un cambio y luego poderlo llevar a cabo. Gracia es tener a Dios como un cirujano cardiólogo, abriéndonos el pecho, retirándonos el corazón y reemplazándolo con el suyo propio. En lugar de decirnos que cambiemos, Él hace el cambio por nosotros. ¿Nos limpiamos para que Él nos acepte? No, Él nos acepta y comienza a limpiarnos. Esto es algo maravilloso y espectacular. Si no podemos perdonar a alguien y no podemos perdonar nuestro pasado, Cristo sí puede hacerlo. Y hoy en día Cristo lo hace y continúa haciendo y sigue perdonando todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, porque la gracia se trata de Jesús. La gracia vive porque Él vive, obra porque Él obra e importa porque Él importa. Ser salvo por gracia es ser salvo por Él. La gracia abrazó a todos los pródigos que habían en los tiempos de Jesús sin importar su mal olor. Espantó el odio de Pablo y promete hacer lo mismo con nosotros. Si crees que muchas veces has abusado de la bondad de Dios y te preguntas si Dios podrá hacer algo con el desorden de tu vida y de la mía, lo que necesitamos es simplemente la gracia. ¿Qué pasaría si no le enseñamos a nuestra familia, a los nuestros, a valorar la gracia de Dios? Pues pasaría lo mismo que cuando te regalan algo que tú no querías o no necesitas o no te gusta. Lo pasas para el frente, lo regalas, no le das valor. La gracia de Dios cambia vidas. Nuestro Dios jamás se para en la parte de arriba de un barranco y mira hacia abajo y te dice, dale mijo, sube como puedas. Él se tira y va y te busca y te rescata. Si estás en un río caudaloso, te carga y te lleva en sus hombros. Ninguno lo merecemos, pero Él se regaló. Estamos cobijados por su gracia. Tenemos que construir un techo con vigas fuertes, amplio, sin grietas ni goteras. Debajo de ese techo estaremos a salvo del sol que nos fatiga, de las lluvias que nos acusan, de las pedradas que nos condenan. No hay por qué pasar una tormenta a la intemperie si tenemos un techo que nos cobija, tenemos un techo que nos da protección. No hay por qué pasar aguaceros a la intemperie. Ahora bien, ya hemos hablado de cómo diseñar nuestra casa, que nuestras familias y los elementos que debemos de tomar en cuenta para construir. Pero ahora vamos a ver a Dios como arquitecto. ¿Cómo podemos aplicar los principios arquitectónicos que Dios utiliza para construir la Nueva Jerusalén y traerlos a la construcción de nuestra familia? ¿Por qué? Porque la palabra tiene de todo. La palabra tiene hasta los planos que necesitan los arquitectos para construir. La palabra tiene leyes, la palabra es versátil. Esta palabra se cumple en nuestras vidas y tiene respuesta para todos. Quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, del verso 10 al 22, y ese sí me interesa que los leamos juntos y lo compartamos.
Dice la palabra del Señor: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Verso 11, capítulo 21. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso en el templo es el templo de ella y el Cordero. Ahora bien, vamos a la discusión de estos versos. Vemos la descripción de la santa ciudad. El ángel midió la ciudad con la caña, y trayéndolo a la medida de hoy, tenemos aproximadamente una ciudad que mide 2,200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. O sea que esta ciudad era como un cubo, es y será como un cubo perfecto. Tamaño suficiente para abarcar todo el territorio que se extiende. Si hablamos del mapa de los Estados Unidos, Carolina del Norte, que está en el este, hasta California, que está en el oeste, desde Canadá a México. 40 veces el tamaño de Inglaterra, 10 veces el tamaño de Francia, y más grande que la India. Y esa es solo su área. Estamos hablando que la ciudad también es tan alta como tan ancha y larga. Si la santa ciudad va a tener pisos como los que un arquitecto coloca en un edificio, más o menos con la altura promedio, la ciudad tendrá más de 600,000 pisos, suficiente domicilio para millones y millones de habitantes. El verso 12 dice que la Nueva Jerusalén tendrá un muro. El verso 17 dice que ese muro tendrá 144 codos, que aproximadamente son 66 metros, y probablemente esta medida corresponda al espesor de ese muro. De esto, ¿qué podemos aprender? Pues sencillo, que debemos construir alrededor de nuestras familias un gran muro que impida que las filosofías vanas y diabólicas que se manifiestan en este tiempo penetren en nuestra familia. Escuche bien, tenemos que hacer un muro que haga una distinción entre dónde está el mundo y dónde estamos nosotros como familia de Cristo. Entre el mundo y mi familia hay una raya bien gruesa, y el mundo no la puede traspasar y no la va a atravesar. Ese muro no lo puede atravesar el mundo. Este muro está basado en la palabra del Señor. Este versículo también nos dice que el muro tendrá 12 puertas, y cada puerta con nombres inscritos de las 12 tribus de los hijos de Israel, y 12 cimientos con los nombres de 12 apóstoles del Cordero. Por esto nosotros debemos entender, y ponga mucha atención, que nosotros debemos establecer en nuestra familia que cada miembro es importante. No más uno que otro, no hay niños preferidos, no hay nietos preferidos. Cada miembro es diferente, pero todos somos importantes. Así lo hizo el Señor
y así lo va a hacer en la santa ciudad. El versículo 15 y 16 dice, como dijimos hace un momento, presentan las medidas de la ciudad, la cual ya sabemos que va a ser inmensa. ¿Qué podemos sacar de esto para nuestras familias? Que nosotros cuando pensemos en nuestras familias tenemos que pensar en grande. Nosotros tenemos que tener altas expectativas sobre ellos y no descartar a ninguno de los miembros de nuestra familia. Si nuestro Dios es inclusivo, nosotros no podemos ser excluyentes. Si cuando usted no tenía ningún tipo de esperanza, Dios pensó en grande y lo incluyó en su familia, ¿cuánto más nosotros con la nuestra? Así que vamos a hacer lo mismo. No nos rindamos, vamos a pelear por los nuestros. Algo Dios va a hacer con nuestra familia. No nos limitemos, pensemos en grande, gloria al Señor. El verso 19 y 21 dice que la nueva Jerusalén tendrá 12 cimientos, cada uno de ellos construidos con el material de una piedra preciosa. También se nos indica que la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Dice que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. La idea de esto es la siguiente, que a diferencia del oro de la tierra, este oro será transparente porque la luz radiante de Dios lo traspasará y en su refracción refulgirá a lo largo y ancho de toda la ciudad. ¿Qué podemos sacar de esto? Que nosotros tenemos que provocar relaciones transparentes en nuestra familia. No pueden haber secretos ni verdades a media. Solo así el resplandor de la gloria de Dios invadirá cada rincón de nuestro hogar. El verso 21 dice que cada una de las puertas de la ciudad era una perla. Así como en la tierra, las perlas se forman con una reacción a las heridas infligidas a la carne de la ostra. Estas piedras gigantescas y sobrenaturales recordarán a los santos por toda la eternidad cuál fue la magnitud del sufrimiento de Cristo en favor nuestro. Día tras día, no de vez en cuando, día tras día, nosotros debemos recordarle a los nuestros qué hizo Cristo por nosotros y por ellos. El tema de Cristo debe ser constante, debe ser continuo y perpetuo en nuestra familia. Su sacrificio no debe ser pasado por alto. Y por último, y con esto termino, en el verso 22 y 23 dice lo siguiente: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En esto no hay que abundar mucho. La gloria de Dios que ilumina todo el cielo lo define como su templo. No hay necesidad de templo en el estado eterno porque Dios mismo será el templo en que todo existe. La presencia de Dios llena todo el cielo nuevo y la tierra nueva. Ir al cielo será entrar en la presencia ilimitada de Dios. Si vamos a construir nuestras familias según el diseño de Dios, para la construcción de las mismas debemos pedirle y permitirle que su presencia en nuestros hogares no sea de un ratito, tiene que ser constante, que llene todas las habitaciones de nuestra casa, que haga como Él quiera, de la manera o forma en que Él quiera hacerlo. De no ser así, todo lo que hagamos será en vano, porque si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edifica tu casa y la mía, en vano trabajan los que le edifican.